La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Quiero que estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Saludos a todos ustedes que están en casa. Gracias por dejarnos acompañarles. Les recordamos a toda nuestra gente que nuestras líneas telefónicas están abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Perfecto. A través de las redes sociales pueden enviarnos sus mensajes en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho. Bueno, les mencionaba, vamos a hacer un enlace hasta la Ciudad de México. Él es pues ya por muchos años investigador del fenómeno OVNI y otros enigmas, porque aparte pues también ha investigado otros asuntos también muy interesantes de cuestiones del misterio. Así que vamos a dar la bienvenida en esta noche a Paco Domínguez. Paco, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo te encuentras, Paco? Pues Víctor, ya sabes, es un placer como siempre saludarles, estar en comunicación contigo, con tu público. Y pues ya sabes, aquí para comentar y tratar de aclarar cosas entre los escuchas y tus servidores, en este caso tú, y pues aquí desde el Distrito Federal. Ajá. Pues ya sabes, vamos a hablar, pues no sé si te parezca de la cuestión de duendes y todos esos seres mágicos, claro, tan especiales que hay en nuestro espacio. Ajá. Y que ojalá nos pasemos una noche agradable. Yo creo que sí, Paco. Fíjate, bueno, antes de otra cosa, quiero agradecerte muchísimo por haber recibido nuestra llamada, aceptado nuestra llamada y pues darnos un par de horas de tu sueño para platicar con nuestros desvelados aquí en los Estados Unidos. Paco, pues ya todo el mundo, bueno, ya te hemos tenido anteriormente en el programa, ya nos has platicado de tu experiencia dentro de la investigación, aparte músico, aparte de investigador músico, y pues realmente es increíble cómo de alguna manera, pues dentro de lo que es tu vida musical o de lo que tú vives, pues lo has combinado junto con esta investigación tan interesante que has hecho ya por tantos años. Fíjate que hay una cosa, Víctor. Yo creo la cuestión de la música es una cosa muy especial. Yo creo parte de las personas que ahorita nos están acompañando en casita o en el carro, donde vayan, han de decir, bueno, ¿por qué saca a colación la cuestión de la música? Uh-huh. Nosotros, al fin de cuentas, nosotros somos vibración, uh-huh, somos energía. Y curiosamente, la cuestión de la música, o cualquier expresión artística, es una cosa bien interesante porque te hace trabajar con lo más íntimo del ser humano, que es, vamos a llamarle en este caso, el alma de cada quien. Uh-huh. La pone a vibras de una manera diferente, porque las personas que nos dedicamos, en este caso, me voy a referir específicamente a la cuestión de la música es una cosa extraordinaria. ¿Por qué? Porque a la lluvia le encuentras un sentido, al trueno, al calor, al frío, al amor, al paisaje. Entonces, curiosamente, como que tu conciencia se va ampliando y eso te hace sensible, posiblemente, a ser un mejor espectador de todas estas cosas tan extraordinarias que nos acontecen. O sea, yo me estoy refiriendo a toda la gama de lo paranormal, claro, inclusive la cuestión extraterrestre también. ¿Por qué? Porque siento que nos como que estamos más enraizados con lo que somos como seres terrestres y nos gusta disfrutar más nuestro entorno, pero la razón es de que yo creo nos convertimos o nos volvemos más observadores, y yo siento que el aspecto de andar en estas cosas tan inquietantes como es el aspecto de lo paranormal, lo esotérico, lo no terrestre, uh-huh, es debido a la cuestión de la música. A la sensibilidad que te da la música. Definitivamente, cualquier, ajá, expresión artística, pero claro, en este caso, bueno, yo lo que más he sentido
es la cuestión de la música, porque algunas personas posiblemente están enteradas, otras no. Yo sí, gran parte de mi existir hasta la fecha y en estos días, inclusive, gracias a Dios, ayer estuvimos en un programa de televisión acá en México, Los Rebeldes del Rock. Ajá. Pero en realidad yo provengo de una escuela de música clásica. Yo hasta la fecha me fascina la música clásica, pero el rock and roll también ocupa un gran lugar en mi corazón porque me ha dado grandes satisfacciones, como ha sido precisamente el poderme introducir en todo este tipo de conversaciones del fenómeno de lo paranormal. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en realidad, pues, eso me ha abierto las puertas en ciertos medios de comunicación por la cuestión de la música, o sea, como que va agarrada una cosa con la otra. Yo creo que por algo también suceden las cosas, ¿no? En este caso, se te abren unas puertas y también pues aprovecha uno para poder difundir toda esta información. Pues entramos de lleno a nuestro tema. ¿Qué te parece, Paco? Tú y el público son los que mandan. Ok. Sí. Tú eres coautor de un libro precisamente de este tema, ¿no? De duendes. Sí, mira, el título del libro se llama Duendes, Gnomos, Hadas, Trolls y otros seres mágicos. Este está ahora sí que lanzado por el grupo editorial Tomo S.A., editorial Tomo. Entonces, pues eso, lógico, a nosotros nos ha llevado a hacer investigaciones sobre todos estos seres elementales que son muy importantes y a la vez ilustrar el mismo libro con algunas investigaciones de campo que nosotros hemos tenido. Ahora, ¿por qué nació el interés de investigar respecto a los duendes? Bueno, mira, los duendes están muy ligados con la cuestión de lo paranormal por una razón, porque en ocasiones se les confunde con la cuestión de los mentados poltergeist, que digamos tanto se usa en el aspecto de lo paranormal, en el sentido de que se les toma como fantasmas. Nada más que aquí hay una confusión. La cuestión del fantasma, ahorita me voy a salir un poquito del tema del duende para irme a otra cosa. Okay. La cuestión del fantasma, muchas veces se le toma como los seres que están en otra dimensión y se aparecen. Uh-huh. Definitivamente yo hago una separación. Hay otro libro que se llama Fantasmas, Leyendas y Realidades, donde también soy coautor, juntamente con Carlos Guzmán, y está en la misma casa editora que hace rato acabo de mencionar. Bueno, entonces para mí, fantasma es aquello que produce la mente de la persona bajo un estado alterado, porque nosotros somos de inclusive mover cosas, o inclusive en ocasiones de crear fantasmas, como lo está diciendo la palabra. Ahora, es muy diferente cuando nosotros tenemos la apariencia de una cosa, que ese es el fantasma, a cuando tenemos la presencia de verdaderamente de un ser que ya está en el más allá, un espectro. Y aquí quiero hacer una aclaración, porque muchas personas dicen, se me aparece el muerto. No, el muerto ya no se aparece. Lo que se aparece es un ser vivo que ya está en otra dimensión. ¿Por qué? Porque el cuerpo de aquel muerto ya está allí en la fosa. Pero lo que se aparece es la apariencia de él, pero ya no está muerto, porque si no, no se apareciera. Lo muerto no se mueve. Entonces, en la cuestión del duende, ahora sí voy a esto. Nada tiene que ver desde mi punto de vista, desde mi muy particular punto de vista, con la cuestión del poltergeist, porque la cuestión del fantasma definitivamente lo produce la misma persona. El espectro es una cosa muy diferente. Bueno, entonces, cuando uno está enfrascado, inclusive en la cuestión de lo extraterrestre, recordemos que hay la presencia, en ocasiones, de ciertas cosas que son pequeñas, ciertos seres que son pequeños. Eso yo lo tengo en otro libro que se llama Más allá de lo creíble, donde en un avión precisamente ven a unos seres pequeños. Esos seres pequeños, ¿qué son? Los duendes. ¿En un avión? En un avión.
inclusive también en un edificio, digamos, en una localidad aquí en el Distrito Federal, llegaron a ver los guardianes, los policías, las personas, los veladores de ese edificio en la noche, la presencia de seres pequeños. Paco, déjame hacer la pausa rapidísimo, pero ahorita regresamos para seguir platicando contigo en esta noche. Paco Domínguez en esta noche madrugada en el programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Así es, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados. Una noche muy interesante y agradecemos a todos ustedes que siguen marcando nuestras líneas telefónicas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Así es, a través del correo electrónico pueden enviar sus mensajes desveladomayor@gmail.com. Bueno, esta noche con nosotros Paco Domínguez, que nos está comentando estas extraordinarias experiencias respecto a estos seres elementales. Paco, ¿te encuentras ahí? Sí, aquí estoy. Entonces nos estabas comentando, Paco, de que estas personas miraron también a estos seres, ¿no es así? Pero yo creo parte de la gente se ha de estar diciendo, bueno, ok, ¿desde cuándo se están viendo los mentados duendecillos? Los mentados duendecillos, ya un gran filósofo que se llamó Paracelso, o que se llama Paracelso, ya desde 1525 él ya nombraba la cuestión de los gnomos, que viene siendo un personaje muy semejante a la cuestión de los duendes. Uh-huh. Entonces, ya con estos datos, el duende ya se le define, como ya sabemos, un ser elemental, un diablillo familiar, de tradición. Bueno, a estos duendes se les da una estatura de enano y que se andan metiendo por todos lados y que en ocasiones se les confunde con la cuestión de los fantasmas. Uh-huh. Pero después ya atacaremos la cuestión de la cuestión de los trolls, de los gnomos y de otros seres. Ahorita Ajá. La cuestión de los duendes. Okay. Entonces, aquí la cuestión de los duendes, ¿por qué me viene interesando? Porque definitivamente forma parte del espectro de lo paranormal. Espectro me estoy refiriendo al abanico que se abre en uh-huh. cuanto al el fenómeno paranormal. O sea, es un amplio rango de fenómenos y entre ellos está el de duendes. Exactamente. Ajá. No puedes estar, digamos, dentro del fenómeno de lo paranormal sin entrar, digamos, también en ese mundo fantástico del duende. Ahora, en ocasiones hay que darnos cuenta que son seres muy sutiles. Ajá. O sea, que no se les va a ver de una manera fácil y que no todo mundo los vamos a estar viendo. Inclusive, el servidor de ustedes, yo no soy testigo, digamos, de lo que estoy mencionando, soy un investigador, por una razón. No es lo mismo, vamos a decir, ser crítico de cine a ser actor de cine. Son cosas muy diferentes. Ajá. Entonces, en el caso del servidor de ustedes, ¿yo qué es lo que hago? Investigo todos esos casos. ¿Y a qué conclusión me lleva? Que en ocasiones tú entrevistas a una persona por allá, entrevistas a otra persona por acá, y entonces atas cabos y ves que se dan las repeticiones. Y eso es lo que te lleva a una realidad. Entonces, en el caso de los duendes, vamos a poner el caso, por decirles, en Texcoco. En Texcoco resulta que allí hubo, en un fraccionamiento de Texcoco, o el fraccionamiento está asentado en lo que fue anteriormente un panteón. Uh-huh. Allí, ¿qué es verdaderamente, cuál es la presencia que tenemos? ¿Es un duende? ¿Es un espectro de un niño o qué cosa es? ¿Por qué? Porque resulta que las familias de ese fraccionamiento comenzaron a ver a un ser de dimensiones pequeñas que se aparecía por todos lados, o sea, en una casa
y luego esa vecina le platicaba a la otra vecina, y así se fue corriendo la voz, tanto que ya no les tomó de rareza la aparición o la presencia, digamos, de ese ser, de ese duende. Entonces allí es cuando tú dices, bueno, si se le aparece nada más a una persona de una acera, pero a las demás de esa misma acera no les pasa nada, y a las de la otra acera tampoco, bueno, dices, puede suceder de todas formas, no es requisito que se le aparezca a todo mundo. Pero ¿qué acontece cuando sabes que se le aparece a unos y se les aparecen a otros? Entonces ya allí sí comienzas a atar cabos y decir, no, verdaderamente aquí existe algo. Pero fíjate, lo que sí también debemos darle atención es de lo que es capaz de hacer la cuestión de nuestra mente. En una literatura por ahí estaba viendo que hay unos seres que se llaman tulpas. Entonces, estos bajo una disciplina, digamos, de tibetana, puedes llegar a crear tú un ser. Entonces resulta que una persona que fue a hacer desde luego allí un curso con los monjes tibetanos, él llegó a tal capacidad que en una ocasión él de repente ve a un monje que le acompañaba, pero bueno, pues dijo, este monje me está acompañando y se acabó. Entonces le acompañaba, le seguía en el interior de su casa y todo eso. Y en una ocasión, por las circunstancias que ustedes gusten y manden, él rompe la comunicación con ese monje. Él pensó que era producto de su mente y que él nada más veía a ese monje. Pero resulta que cuando alguien le va a visitar, le dice a esta persona, dice, oye, es una pregunta, dime, ¿y qué pasó con aquel monje que siempre te acompañaba? Entonces es cuando él se da cuenta que verdaderamente la mente es capaz no tan solo de ver, sino de crear cosas, y también lo que tú creas en ocasiones también lo puedes desaparecer, materializar o destruir. Exactamente. Entonces aquí a lo que voy es esto, que en la investigación nosotros debemos ser muy cuidadosos, porque en ocasiones dentro de lo que es la mente, que puede estar alterada, puede crear ciertos fenómenos que él piensa que existen, pero que verdaderamente no son reales para él, pero bajo una ficción, pero no bajo una realidad. Entonces, pero eso no quiere decir que entonces no existe lo real, no. Aquí lo complicado es que existe lo real, pero también existe el fanatismo de la irrealidad. Entonces, hay que irnos con cuidado, pero esta aclaración quería hacerla porque es muy importante para la cuestión de verdaderamente poder uno estar convencido de lo que acontece con estos seres elementales, con estos seres mágicos, con la cuestión de los duendes. Ahora, ¿en cualquier región de la República Mexicana pueden existir estos seres? Eso es un hecho. Es como todo. Ellos necesitan un hábitat, digamos, muy particular. ¿Por qué? Porque vamos a decir, los duendes pretenden vivir en determinadas partes, los gnomos, digamos, en otras, los trolls en otras, las hadas en otras, el diferente tipo de hadas, digamos, van a tener sus lugares muy particulares en donde vivir. Digamos, en este caso, vamos a ponernos en la situación de donde más se habla, vamos a decir, de la cuestión de los trolls. Pues ya sabemos que es Noruega, y digamos ahí con Noruega también gran parte de Europa, pero curiosamente estos seres se han manifestado en otras partes del mundo. Digamos, llega uno a tal conclusión que parecen
ser de la misma raza, nada más que de diferentes culturas, vamos a decir. ¿Cómo está eso, Paco? Diferentes culturas. Es más, espérame un segundito y ahorita nuevamente seguimos platicando contigo. Tenemos que hacer nuestro corte otra vez, pero Paco Domínguez, muy interesante todo esto que nos está comentando de estos seres elementales en el programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Quiero que seguimos aquí en el programa de Los Desvelados. Una noche muy interesante. Agradecemos a todos ustedes, como siempre, de hacerse presentes marcando nuestras líneas telefónicas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Bueno, a través de las redes sociales, recuerden que también pueden enviarnos sus mensajes en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho, que sería también interesante ver si tenemos desvelados que tengan alguna experiencia respecto a estos seres elementales que, bueno, en esta noche tenemos a Paco Domínguez. Paco, ¿te encuentras ahí? Sí. Ok. Nos estás comentando, Paco, entonces, de que estos seres aparecen en todas partes del mundo, ¿no? Es más, por ahí hemos tenido nosotros reportes hasta en las islas del Pacífico, ¿no? En Tonga, en Samoa, también aparecen estos seres. Imagínate, en medio del Pacífico, ahí les llaman de igual forma duendes, igual que nosotros, pero se me hace interesante, ¿no? De que estos duendes aparecen tanto en Europa, en África, en el continente americano, en África, en todas partes. ¿Por qué? Vamos a poner la situación el caso de una investigación que se dio en Francia en el año de 1900, ¿no? 1900 y fracción 1990 y tantos. Okay. Resulta que ella estaba en esa época en un ballet folclórico haciendo una gira por allá en el país que acabo de mencionar, en Francia. Entonces, ya cuando terminan las presentaciones y todo eso, se van a descansar, les asignan, digamos, lógico, el lugar donde ellos iban a estar viviendo. No era un hotel, sino era un lugar que les adecuaron para que llegara el ballet folclórico de acá de la Ciudad de México. Entonces me platicaba esta persona que ella, debido a la cuestión de la presentación, hay mucha adrenalina, terminan muy cansados y a veces no pueden dormir, no se concilia rápido el sueño, por el mismo desgaste del organismo, un estado muy alterado. Pero ella, con el calor que estaba haciendo allí en Francia, dice que dejó parte de la cintura hacia su cabeza, o sea, los pechos y todo esto al descubierto, y nada más se puso una sábana de la cintura hacia abajo. Y ella, pensando en su marido, porque su marido también es bailarín, pero él estaba en otro cuarto en esa misma casa. Total, ella estaba pensando en él, cuando de repente comienza a sentir que acarician su cuerpo. Ah, caray, dijo, mi marido no puede ser, porque mi marido está en otra estancia. Ahí estaba acompañada, pero por compañeras, o sea, damas. Entonces este ser la comienza a manosear, le comienza a tomar acariciar su cara, acariciar su cuerpo, sobre todo lo que tenía descubierto, le comienza a besar el cuello. Y entonces ella se comienza a espantar, porque me decía ella, Carmela se llama, dice yo no estaba dormida, Paco, yo no estaba dormida, estaba totalmente despierta, porque el agotamiento, curiosamente, la adrenalina no me dejaba dormir. Entonces llegó un momento en que yo estuve luchando, hasta que volteo, pero cuando volteo, pues yo sabía que no era mi marido. Me voy dando cuenta que era un ser pequeño. Y bueno, ¿con qué características? Dice, con unos ojos negros, con una nariz muy pronunciada, unos dientes muy blancos, con un aspecto desagradable, con una risa
burlona. Ujú. Dice, y aquello a mí me llenó de pánico. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que sucede? Que yo comienzo a gritar. Ujú. Entonces mis compañeras prenden la luz, y en el momento que comienzo a gritar, curiosamente, aquello como que, ¿dónde está, no? Entonces prenden la luz y ellas comentan que ellas escuchaban precisamente ese respirar agitado Ujú. de las personas cuando están excitadas. Ujú. Pero no fue parte de su imaginación. ¿Por qué? Porque desgraciadamente eso mismo le sucede a esta misma persona, pero en Bélgica. Posteriormente se van a Italia y le vuelve a suceder algo parecido, pero una cosa curiosa, cada ocasión que a ella iba a tener este tipo de comunicación, vamos a decir, o este tipo de experiencia, Ajá. curiosamente le comenzaban a zumbar la cuestión de sus oídos. Ujú. Ella me comenta que cuando estaba en Francia, comenzó a sentir otra vez la cuestión de ese jaloneo, dice, y ya llegó un momento, dice, porque a mí me metía la mano por todas partes, Ujú. por todas partes. Entonces ya llegó un momento en que dije, bueno, yo le dije, a ver, ¿qué es lo que quieres? Ahora sí que estoy a tu disposición, ya lo que quieras, pero ya déjame en paz, ya no quiero estar batallando. Ajá. Dice, curiosamente, cuando yo entro en esa actitud, aquel maleficio desaparece. Ujú. Pero luego, estando aquí en el Distrito Federal, ya de regreso de una de las giras, Ujú. ella me comenta que estaba su esposo y ella en cama, inclusive terminaban de como pareja que son, de Ujú. haber tenido relaciones y estaban tranquilamente agarrados de la cama, de la mano ahí en cama, y de repente los dos se levantan porque curiosamente los dos sintieron que pasó algo, a ella le zumbaron los oídos y algo sintieron que pasó, y curiosamente no había como si hiciera corriente en la casa de ellos, y una de las, vamos a decir, cortinas que había en la puerta se comenzó a mover. Ujú. Entonces todo esto te lleva definitivamente a reflexionar que el fenómeno se da. No a todo mundo, no todo mundo es sensible para ello. Hay unos que lo perciben, hay otros que no lo sienten, Ajá. pero ¿qué es lo que nos está indicando la experiencia, en este caso de Carmela? Que verdaderamente hay algo. Pero luego Sí. vamos a seguir con la cuestión de los duendes, luego le entramos a la cuestión de los chaneques, si te parece. Claro. Pero... Resulta que una persona Ajá. que lee el libro en el cual yo soy coautor, en este de Duendes, Gnomos, Hadas, Trolls y otros seres mágicos, Sí. lo compra en X parte, a mí me localiza por medio de la casa editora, me invita a pasar por allí un fin de semana en su rancho que está en Huasca, en el estado de Hidalgo. Ujú. Entonces, pues ya fuimos mi esposa y yo a dicho rancho. Fue una reunión maravillosa, pero aquí lo curioso es que allí en Huasca se estaban dando dos cosas. Sí. Una, la cuestión de que allí hubo un túnel, un como pasadizo, un túnel que no sabían exactamente hasta dónde llegaba, Ujú. y entonces lo quisieron tapiar, y curiosamente ponían los tabiques y al día siguiente los tabiques amanecían en el piso. Oh, que la canción. Pues ahí va otra vez el señor, ponía otra vez, tapiaba, y los tabiques amanecían otra vez en el piso. Y en una ocasión se pone él a observar, y curiosamente se le ve, no se le aparecen, sino que se manifiestan unos seres pequeños. Ujú. Ah, caray. Pero él tuvo la hombría
de enfrentarse a ellos y decirles, bueno, ¿qué es lo que pasa? Entonces ellos dijeron que lo único que querían era tranquilidad y que le llevara unas ciertas cosas que ellos le pidieron a este señor y que con eso ellos ya lo iban a dejar que terminara su trabajo. Este señor le lleva, y eran unas cosas pero insignificantes lo que le pidieron, y curiosamente él les lleva el pedimento y ya pudo levantar su barda y aquello quedó tapiado. Bueno, hasta ahí es parte de la historia. Pero espérame tantito, Paco, nuevamente déjame hacer la pausa. Ahorita regresamos para seguir platicando contigo en esta noche. Paco Domínguez, experto, investigador del fenómeno OVNI y otros enigmas, entre ellos pues estos misteriosos seres elementales, en el único y original programa de Los Desvelados. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más. Perfecto, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados en esta noche y entramos de lleno en nuestra segunda hora de programación, transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes a lo largo y ancho de la Unión Americana, partes de la República Mexicana y por supuesto nuestras líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Redes sociales, puede localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Bueno, pues una noche muy interesante, agradecemos a todos ustedes que están pendientes de nuestra señal y bueno, nuestro invitado especial en esta noche madrugada, Paco Domínguez, que por cierto nos estás comentando, Paco, de experiencias que han estado sucediendo en este lugar también muy enigmático que es Huasca, en el estado de Hidalgo, y nos mencionabas que estaban medios alterados, medios enojados, ¿no? Por algunas situaciones que estaban pasando por ahí, ¿no es así, Paco? ¿Por qué estaban alterados? Porque resulta que en el rancho de Cristina, así se llama ella, los caballos, en la cuestión de la cola del caballo, amanecían trenzadas, con un trenzado muy especial, pero que hasta la fecha no se sabe quién deshace ese tipo de trenzado. Inclusive nosotros un día antes, o sea, de los días que estuvimos allí, fuimos a ver, ella nos platicó esta historia, etcétera, etcétera, nos mostró por qué ha cortado, digamos, ese tipo de trenzado que han tenido los caballos en la cuestión de su cola, y es muy curioso, es muy difícil, es imposible, muy difícil hacerlo, en una palabra. El caballo yo creo te agarraría patadas. Bueno, fuimos a verlos y todos tenían el pelaje de la cola muy bien, o sea, como acabados de peinar, cepillados, etcétera, etcétera. Es más, nos tomamos fotografías, lo que tú gustes y mandes. Al día siguiente me habla Cristina y su esposo, que es un alemán. Me dicen, Paco, quiero que vayas a ver los caballos. Pues ahí vamos. Y resulta que 2 de los caballos tenían el trenzado que estamos comentando. Yo traje fotografías de los otros trenzados de los demás caballos, porque es un trenzado sumamente difícil de hacer. Ahora, la cuestión de las personas que están encargadas del rancho, ellos no han sido las personas que hacen este trabajo por una razón, porque ellos se van a una determinada hora, y Horst, digamos, el alemán, digamos, él todos los días saca a pasear los caballos, entonces ellos se van, él pasea la cuestión de sus caballos, los encierra en las caballerizas, y ya no los vuelve a tocar nadie. Entonces, decía ella, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Son los mentados estos duendes? ¿Son los trolls? ¿Son los gnomos? ¿Qué cosa es lo que está aconteciendo, Paco? Digo, mira, pues aquí lo único que quedaría es pues poner unas cámaras y a ver si se puede videograbar, porque sería la única forma, o de plano desvelarse y ver qué es lo que acontece. Yo desde mi cuarto estuve observando en la noche porque se alcanzaban a ver las caballerizas, pero yo ni sabía que de un día para otro nos iba a tocar ver eso, ¿no? Entonces,
allí es cuando comienzas con este mundo mágico de lo que cuentan del Señor, que te estoy mencionando. Es más, este caso lo quisieron filmar para un canal de televisión, desgraciadamente no se coincidió en tiempo. Ajá. Pero lo que le está sucediendo a los caballos de ella es lo que está aconteciendo en los caballos ya también de otros ranchos. Pero fíjate que esto no es nada nuevo, y no es muy localista, por decirlo así, A ver, porque dímelo. en las Me interesa. islas de Samoa y Tonga, en el Pacífico Sur, también existe la leyenda de los duendes. Es más, los duendes así les dicen, duendes, igual que en español. Sí. Y ellos mencionan también de igual forma de que sus animales amanecen trenzados, ¿no? Fíjate. Entonces, por eso te digo, o sea, no es algo que suceda Una solamente. exclusiva. No, y te digo, es algo muy curioso esto, porque mencionan estas personas de estas islas de que estos seres pues cohabitan ahí el lugar donde ellos están, y pues una de esas señas es dejar a los animales trenzados, ¿no? Durante la noche. Ahora hay unos puntos muy interesantes que quería recalcarte aquí de lo que has mencionado de estos dos casos. Sí. Por ejemplo, el caso de la bailarina. Sí. ¿Pudo haber arrastrado este duende con ella entonces hasta la Ciudad de México? Yo te diría simplemente una situación que para nosotros los terrestres es posible. Vamos a poner que a nosotros nos implantan un microchip en alguna parte de nuestro cuerpo. Ajá. Para controlarnos desde un satélite. Uh-huh. Curiosamente, no importa la distancia que estemos, a nosotros siempre nos van a estar localizando. Uh-huh. Si eso es a nivel de nosotros los terrestres, ahora vamos a imaginarnos a nivel del universo lo que no sucede y las distancias que no existen. Uh-huh. Entonces, lo que tú me estás diciendo de esta persona me da gusto, porque eso viene a constatar que es realidad, o hay muchísimas probabilidades de que sea una realidad lo que le aconteció a Carmela, por lo que tú me estás también comentando. Y luego hay otra situación. Sí. Bien sabemos que son varios los elementos, los seres elementales, digamos los gnomos de la tierra, los silfos del aire, las ondinas del agua, las salamandras del fuego. O sea que en los reinos de la tierra, aire, fuego y agua y la misma tierra, uh-huh, existen, digamos, estas presencias. Pero luego lo curioso, vamos a ver la cuestión de los chaneques o tlaloques, uh-huh, digamos, que no vienen siendo más que los duendes mexicanos, okay, que se dice que están al servicio precisamente del dios Tlaloc, o sea, el dios del agua, y de allí que a unos se les llaman chaneques y a otros tlaloques, pero ¿por qué? Por la cuestión del Tlaloc. Okay. Y los aluches son personajes muy semejantes a los chaneques y a los tlaloques, nada más que los aluches es como los balames, son de la región maya, pero curiosamente inclusive los describen como ancianos de barbas blancas, rostros de espanto, cuya mirada nadie puede retirar, son bajos de estatura, como enanos, pero como enanos humanos, pero representan en ocasiones la bondad y también la maldad, ¿entiendes? Porque a veces son buenos y a veces son malos. Pero eso que nos está indicando que curiosamente, tanto estoy seguro a la persona que tú me comentaste ahorita que desde los 4 años le está aconteciendo esto, ajá, como Carmela, ellas no tenían referencias de literatura. No, para nada. ¿Entiendes? Uh-huh. Y les acontece, digamos, lo que nosotros estamos comentando ahorita al aire. Entonces, dices, caracoles. Entonces, ¿es cierto eso que está aconteciendo, digamos, en alguna parte de nuestro planeta Tierra? O sea, ajá, que no somos mentes calenturientas, ¿entiendes? Uh-huh. Sino que verdaderamente pues esto se manifiesta. Y luego cuando se habla de chaneques, y desgraciadamente abres digamos un periódico, digamos la prensa del 23 de mayo del 73, y allí se está informando uno
de unos seres pequeños, pero que curiosamente los chaneques ya se está diciendo desde un principio, sobre todo, que son de la zona de los Tuxtlas, de la zona de Veracruz, y el reportaje y lo que aconteció, digamos, chaneques incendiaron un camión cargado de cemento, que es lo más curioso porque llevaba láminas de asbesto y otros elementos que no eran flamables. Fáciles de quemar. Entonces, y que te están relatando hombrecillos. Entonces dices, ¿qué es lo que está pasando aquí? Dice, el insólito caso ocurrió a las alturas del kilómetro 18 de la carretera Tinajas, Tierra Blanca, cuando el camión propiedad de Abel López de Catemaco conducía cemento, láminas de asbesto y de material no flamable, según el relato que hizo el chofer del vehículo, Miguel Ángel, etcétera, etcétera. Pero luego dice por acá, ni siquiera del tamaño de un hombre enano, más bien parecían duendes o gnomos que venían a su encuentro con los brazos en altos. Pero fíjense que estamos hablando del año de 1973 y donde esta persona, Abel López, no tenía referencia de lo que nosotros ahorita estamos platicando. Entonces, curiosamente aquí dice, de inmediato paró el camión, pero al bajarse los hombrecillos se introdujeron en un espeso monte y aunque trató de perseguirles se perdieron en la maleza y cuando regresó, después de poco tiempo, ¿cuál sería su sorpresa al ver el camión envuelto en llamas azulosas? Un segundo, Paco, no te me vayas, déjame rapidísimo ir a la pausa. Regresamos contigo, Paco Domínguez, en el programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Continuamos aquí en el programa de Los Desvelados, una noche mágica, muy entretenida, muchas historias interesantes y por supuesto las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Correo electrónico, sigue enviando sus mensajes en desveladomayor@gmail.com. Bueno, pues esta noche, hablando de duendes, chaneques, hadas, gnomos, todos estos seres mágicos y elementales, tenemos a Paco Domínguez en esta noche madrugada. Y lo que nos acababas de leer entonces, Paco, antes de irnos al corte, esto sucedió en el estado de Veracruz, ¿no? En el área de Veracruz, justamente, en Tinajas, Tierra Blanca. ¿Sí me escuchas bien? Sí, perfectamente bien, Paco. Sí. Bueno, entonces, allí es cuando uno comienza a atar cabos y digamos, vamos a poner, ya en el caso de la cuestión de las hadas, que está muy vinculado con todo esto que estamos comentando, ¿me escuchas? Sí, aquí estamos. Resulta que en Trinity College de Dublín se decidió en 1940 que las hadas existían y lo hicieron curiosamente por votación, o sea, es una institución de mucho prestigio. Ajá. Y curiosamente fueron 416 votos en pro y 198 en contra. Eso quiere decir ¿qué cosa? Pues que las personas que precisamente están en otra área de la ciencia, ellos también están convencidos que hay algo misterioso, que hay algo curioso respecto a todo esto. Ajá. Ahora, acá en el caso de Tierra Blanca, sí, está hablando de seres pequeños y curiosamente ya Paracelso ya hablaba en el 1525 ya hablaba de ellos. Y hablaba que eran de una talla de 30 centímetros, inclusive hasta él se atrevía a decir que vivían 300 años y que había otros más pequeños que esos vivían hasta 400 años y que evitaban el contacto con el hombre. Uh-huh. Pero luego lo más curioso es de que si nosotros vemos el gnomo elemental de forma humana enana que habita en la parte etérica mineral y terrestre, se le denomina también pigmeo cubital. Viven en comunidad en habitaciones construidas por ellos mismos o en minas y cavernas. Y además, y se dice que son los guardianes de los tesoros ocultos en las entrañas de la tierra. ¿Esto a qué nos lleva? Precisamente al caso que yo les comentaba a ustedes de Huasca, que esos seres pequeños, curiosamente, estaban cuidando ¿qué cosa? No se sabe,
pero estaban cuidando, y curiosamente es como se describe precisamente la personalidad de los pigmeos y de los enanos. Ok, ahí está. Bueno, ¿qué te parece, Paco, si abrimos nuestras líneas por si tenemos desvelados que tengan algún relato, alguna historia, algún punto de Encantado vista? de la vida. Para que, pues de una vez invitamos a nuestra gente, si tiene algún comentario, alguna historia, usted le sucedió algo al respecto, sería interesantísimo escucharles a nuestros desvelados en esta noche. Paco, regresando a los famosos aluches, estos aluches y los chaneques son semejantes, nada más que cambian de nombre. Nada más, y los balames, o sea, esos son los duendes mayas, o sea, que son antiguas tradiciones que ellos tienen, que les llaman los guardianes de los 4 puntos cardinales, sí. Y por lo tanto tienen una función muy importante, según ellos, para el equilibrio del universo. Uh-huh. Inclusive te los describen con barba y todo eso, sí. Pero son personajes que son muy semejantes a los chaneques y a los tlaloques, y a la cuestión de los aluches, que también pertenecen a la región de Yucatán. Pero si nos damos cuenta, es una zona cercana la una de la otra. Veracruz, digamos, aunque ya sabemos que está en el Golfo, y la otra te vas hasta la península, pero de todas formas, vamos a decir, es el rumbo. Entonces, es lo curioso, cuando tienes, digamos, la historia de ellos, pero que también tienes historias, la presencia de ellos y la descripción de los mismos, y curiosamente personas que lo han visto, como en el caso de Tierra Blanca, allá en Veracruz. Sí. Entonces, eso es lo que te lleva a suponer que verdaderamente está aconteciendo algo. Ajá. O bien, vamos a decir, con la cuestión de los chupacabras, que en ocasiones se les menciona tanto, o con la cuestión de la mujer esta lobo, la mujer loba, digamos, que acaba de acontecer en febrero de este año, que fue ahora sí un corredero en diversos municipios allí en Yucatán, digamos, para entrar más en los lugares, digamos, en Texán, Palomeque, en el estado de Yucatán, allá en Mérida. Resulta que pues ven que de repente aparecen destrozados cientos de aves de patio y otros de patio y otros animales domésticos. Ajá. Entonces dicen, ¿qué es lo que está sucediendo? Y además reportan que es un ser peludo aproximadamente de medio metro. Aquí las características es lo que nos comienza a llevar otra vez a la sospecha de que hay algo que se manifiesta que nosotros no comprendemos. ¿Por qué? Porque tanto Carlos Guzmán como el servidor de ustedes, nosotros por el Estado de México hicimos una investigación de lo que se le llama un chupacabras, pero ¿qué fue lo que aconteció? Que en una noche amanecieron muertos como 11 borregos, por poner el ejemplo. Ajá. Pero curiosamente nada más tenían unas como punciones en el cuello y estaban desangradas las ovejitas. Al otro día amanecen bajo una misma circunstancia, de la noche a la mañana o a la madrugada, otro tanto de animales. Inclusive nosotros fuimos a entrevistar a la veterinaria de ese lugar, y curiosamente ni ella como veterinaria y tampoco su esposo supieron dar una explicación de qué fue de lo que se trató. Es más, fueron del Departamento de Salubridad aquí del Distrito Federal al Estado de México. Ajá. Inclusive fueron, tengo entendido, también del Ejército, para ver de qué se trataba, porque es más, hasta en las casas pusieron cruces blancas, así como para cuando la cuestión de los vampiros, okay. Porque en realidad no se sabe qué es lo que aconteció. Una yegua, resulta que en la parte anal estaba muerta, pero con los ojos desorbitados, y en el orificio anal le encontraron unos pelos uh-huh. demasiado largos que ni correspondían a la yegua, ni correspondía tampoco a otro de los animales que estaban allí en ese momento en el campo. Claro. Entonces,
se conjuga la cuestión de las ovejas con la cuestión de esta yegua, y la veterinaria nos dice a Carlos y a mí, dice, nosotros simplemente no sabemos de qué se trata, y nosotros fuimos al siguiente día de que estuvieron aconteciendo las cosas y no hay una explicación al respecto. Ahora nos podemos preguntar, ¿qué fueron? ¿Seres extraterrestres? ¿Seres que habitan las profundidades de nuestro planeta Tierra? Lo que nosotros llamamos enanos, lo que nosotros llamamos duendes, no enanos, perdón, lo que nosotros llamamos duendes, lo que nosotros llamamos trolls, gnomos, qué cosas, chaneques, aluches, qué cosas fueron, qué aconteció tanto acá en el estado de Yucatán, allí en Mérida, y en los municipios que acabo de mencionar, cuando están reportando de que hay animales que mueren bajo circunstancias que no son explicables para nosotros. Cierto. Y cuando nosotros, independientemente acá en el Estado de México también vamos a hacer una investigación y nos acontece algo que las personas que están abocadas y que saben de medicina animal y todo eso, no pueden darte una explicación, Paco, es cuando se queda esa incógnita. Paco, vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando contigo y también con nuestros desvelados en esta noche en el programa de Los Desvelados a través de Desvelado Network. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies, porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Así es, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados. Saludos a toda nuestra gente. Muchísimas gracias de veras por seguir marcando nuestras líneas telefónicas, que son las siguientes. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Así es, a través de las redes sociales que han enviado sus mensajes en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados. Víctor Camacho, esta noche con nosotros Paco Domínguez, investigador del fenómeno OVNI y otros misterios, pues hablándonos de estos seres elementales. Paco, ¿te encuentras ahí? Sí, okay. A tus órdenes. Vamos a escuchar a Humberto, que por aquí tiene una pregunta para ti. Humberto, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenas noches, Víctor. ¿Qué dice? Y buenos días para Paco, si está en México, ¿no? Ajá. Así es. Bueno, pues Paco, yo tenía una pregunta. Usted sabe que la isla de Cuba era habitada por indios mayas procedentes de la zona de Yucatán. Así es. Eran los habitantes que teníamos en la isla. Entonces ellos tomaron nombres según el área de la isla que habitaban. Los del centro se le decían taínos y los del occidente se le decían siboneyes, pero eran mayas. Eso sí. Está comprobado por antropólogos cubanos que han chequeado eso. Mi pregunta es la siguiente: se dio un caso en la zona donde yo vivía en una zona de pequeños ranchos de cultivo de la caña, que es lo principal de la isla, y sí, del camote. Sí. Entonces esta señora, su esposo, estaba sola completamente en el bohío, que es como se le da el nombre a las casas del campo. Así es. Esta señora estaba completamente sola en estado de gestación, quiere decir que estaba al aliviarse de un momento a otro. Se le presenta el parto, pero en una situación tremenda, parece que tenía problemas de expulsar el baby, y estaba sola. Entonces, según la historia de esta señora, duendes de no más de 2 pies, de pie y medio, 2 pies de estatura, yo le digo duende, ¿no? Porque es el nombre que con vestiduras indias, de indio, la ayudaron. Ella cayó en el patio, dice que habían como 10 o 12 de ellos, la cargaron, la llevaron dentro y la asistieron en el parto. Sí. Y usted dice que los duendes, según en México, tienen nombre según el área. Así es. ¿Qué nombre le podríamos dar a estos duendes de Cuba y su procedencia? Bueno, digamos por la cercanía, pues el único que se me ocurriera, digamos en este momento, pues serían los mismos chaneques o los tlaloques, en este caso los balames o los aluches, sobre todo, que son los que estarían más cercanos, digamos, a ustedes. Pero, digamos, respecto a lo que usted me está diciendo, es como aquellas niñas que fotografiaron en 1900 y fracción, digamos, a uno de esos seres elementales, guardaron ellos las fotografías
y posteriormente, ya pasados los años, se analizaron ya más adelantados los años del 1900 y resulta que eran reales. Entonces, aquí lo difícil, digamos, la señora, si está contando su historia y bajo las circunstancias que se dieron, pues es muy difícil que ella estuviera queriendo impresionar. ¿A quién? Pues no, a nadie, no, una persona porque seria. inclusive dijéramos, bueno, ella quería estar en la radio, quería salir en la televisión. No había radio cuando estar que en una película, nada, simplemente se da la experiencia y lo sorpresivo del acontecimiento es lo que nos lleva a comprender que bajo ciertas circunstancias se dan cosas que nosotros no comprendemos. Entonces, no tenemos la capacidad para comprender, pero que definitivamente el universo no está hecho conforme a nuestras necesidades, sino conforme a las necesidades del mismo universo. Y en ese momento, yo creo, entre esta persona que va a dar luz y estos seres elementales, yo creo hubo precisamente esa comunicación de necesidad, y pues afortunadamente se dio, pues vamos a decirle, el milagro. Y aquí lo que menos importaría sería qué nombre le pudiéramos dar a estos seres elementales. Aquí lo importante es que se dio el hecho, y sobre todo a una señora bajo unas circunstancias, digamos, muy especiales, que a mí en lo particular es lo que me daría confianza. Okay. Uh-huh. Porque el tamaño de los seres, según ella, ¿está de acuerdo? Unos 30 centímetros. Sí, ¿está de acuerdo eso con el tamaño de ellos? Perfecto, porque eso fue en el año 1954 exactamente. Porque inclusive Paracelso, él describía precisamente la talla de estos seres de 30 centímetros, curiosamente, y hay otros todavía más pequeños de 15 centímetros, y hay otros que tienen una talla un poquito mayor, pero vaya, para que nos demos cuenta que está encajando la experiencia que usted me está comentando con lo que nosotros estamos platicando. O sea, aquí lo importante es darnos cuenta que verdaderamente hay cosas que están aconteciendo que no nos necesita explicar la ciencia, porque la ciencia, Ajá. digamos, no es la ciencia del universo, es la ciencia del hombre de la Tierra. Okay. Pero el hombre de la Tierra no podemos explicar el universo. Entonces acontecen cosas que nosotros, ni los científicos, ni nadie, tenemos una explicación. Simplemente se manifiesta el universo como, en este caso, con seres elementales que afortunadamente fueron a ayudar a una persona que lo necesitaba. Paco, ¿estás ahí? Paco, ¿nos escuchas? Yo creo que por ahí se cayó la línea telefónica, a ver si podemos nuevamente llamarle. Está raro eso. Bueno, mientras tanto les invitamos a que sigan marcando nuestras líneas telefónicas. Vamos con José, que está en la línea en este momento. José, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo te encuentras, José? Estaba contando eso que te dije de la mental interna. ¿Cuál interna? La bola de fuego que dijo el señor que estaba hablando anteriormente. Ok, sí. Y te iba a contar una historia, ¿verdad? Lo que es muy famoso es la linterna. Ajá. Una experiencia que le pasó a un hermano mío. ¿Esto en dónde fue, José? En Villa Reyes, San Luis Potosí. San Luis Potosí. ¿Qué sucedió allá entonces, José? Mira, una vez iba un hermano mío, iba de ver a su novia. Ajá. Iba en un caballo. Y antes de llegar a la casa está un río. Y en ese río estaba una casa abandonada, ya tenía mucho tiempo ahí sola. Ajá. Y en eso, cuando él se emparejó a la casa, le salió una mujer de toda vestida de blanco y tenía como un velo en su cabeza, así como las mujeres que se tapan la cabeza con un velo, un rebozo. Un rebozo, sí. Sí, pero estaba bastante alta. Y él iba en el caballo, iba y estaba bien tomado, y llevaba un cartón de cerveza todavía en la relación del caballo. Okay. Y cuando se le emparejó, ella le dijo que si lo acompañaba. Le dijo, no, gracias, ya voy a llegar a mi casa. Ajá. Pero él, como que era borracho, se le despertó la curiosidad. Ajá. Y la miró, porque el se le acercó a él, le digo, se quita del caballo. Okay. Y de hecho él le movió el velo, como para destaparla. Sí. Y tenía la cara de
era como una calavera de caballo, tenía una cara de caballo, pero la pura calavera. Los puros huesos, entonces. Ándale, el puro hueso. Sí. No, hombre, de ese rato no supo ni cómo llegó a la casa, hasta el miedo, hasta el borracho se le quitó. Ajá. Hasta el borracho se le quitó, fíjate, y hasta la borraché. Igual sí. No, dice, nunca había visto esto. Si haya venido bueno, la verdad que ahí me desmayo, creo. No, hombre, pues imagínate. Sí. Lo bueno que venía en caballo, si no. No, hombre, ¿para qué quieres? Oye, y una vez, ¿te puedo dar algo rapidito? A ver, rápido, Mira, José. De otra que estaba un señor que estaba platicando que se transportó muy rápidamente de cuando se asustó que... O ayer. Sí, algo así. Sí, de Tijuana. Una vez un señor ahí mismo, en nuestro ranchito, iba un río, allá cuando llueve, los ríos llevan bastante agua, pero bastante. Sí. Y tú no puedes cruzar, si cruzas te lleva. Y él iba un poco tomado, dice que él iba un poco tomado, y más cuando llegó a la orilla del río, miró el agua y pues no, dice que más sintió que se durmió. Ajá. Y cuando despertó ya estaba al otro lado del río, ya iba llegando a su casa, y eso era imposible porque que él cruzara porque el río llevaba mucha agua. Entonces alguien lo cruzó. Sí, que más sintió como un aire, que lo levantó como un aire. Ajá. Y como si se hubiera dormido, y en un instante despertó y ya estaba al otro lado del río, ya llegando para su casa. Y era como estoy hablando de una milla más o menos. Y no supo cómo... a la casa del río. Y no supo cómo fue que llegó hasta ahí. No supo de cómo, que sintió un aire y... La torre. Pues abusado, José, no desaparecer aquí en el estudio, ¿para qué quieres? No, no, ¿para qué quieres aquí? Pero bueno, José, qué bueno que nos llamas desde San Antonio, ¿verdad? Sí, desde aquí en San Antonio. Ahorita vamos para el trabajo apenas, y yo todas las mañanas, yo tengo como unas 2 semanas que los oigo, no los había ya ves. Encontrado, y ahorita todos los días, pues yo me levanto a esta hora los oigo. Pues pasa la voz y te agradezco muchísimo por llamarnos. Un abrazo a la distancia. Vamos rapidísimo a la pausa, a ver si logramos recobrar la línea con Paco Domínguez en el programa de Los Desvelados. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas.